Como vimos en las presentaciones anteriores de este bloque bayesiano, el teorema de Bayes es una aplicación fundamental en la teoría de la probabilidad y estadística, que hace uso de las probabilidades condicionales. La metodología bayesiana tiene numerosas aplicaciones en campos muy variados. A continuación veremos algunas de estas aplicaciones notables, por ejemplo, al diagnóstico clínico, al filtrado de spam o correo no deseado, a la categorización, clasificación de documentos, por ejemplo, usando el clasificador Naive de Bayes para la detección de fraudes, también a la predicción de mercados de valores, por ejemplo, en la bolsa, inversiones financieras, incluso en ingeniería, como veremos, para verificar si contienen errores los sensores. Y en general, en ciencia, para verificar la verosimilitud de hipótesis. Siempre que expresamos una predicción o un pronóstico, es el resultado de haber evaluado cognitivamente la probabilidad de que un suceso vaya a ocurrir. Por ejemplo, pienso que mañana lloverá. Esto es un pronóstico meteorológico. Hoy voy al trabajo en autobús. Es una toma de decisión. Creo que mi ordenador no arranca porque no tiene batería. Estoy atribuyendo una relación causa-efecto. O bien, el paciente tiene un trastorno del espectro autista. Estoy haciendo un diagnóstico. Incluso este rostro, esta fotografía de un rostro, expresa tristeza o miedo o cualquier otra emoción. Estoy clasificando según la expresión emocional los rostros. En breve, aquí mostraré algunas de estas aplicaciones, básicamente en algunos ámbitos, y las mostraré mediante ejemplos en diversos contextos donde se revelan como una herramienta útil para tomar decisiones con fundamento en teoría de la probabilidad. Los modelos bayesianos pueden tener diversas aplicaciones, tales como aquellas que permiten clasificar un conjunto de objetos o una serie de hechos, etc. O bien permiten predecir un evento, así como también diagnosticar enfermedades. Incluso en la verificación de hipótesis científicas, como hemos visto en un vídeo anterior, ya que pueden aportar información valiosa respecto al tipo de relaciones que se establecen entre las variables del modelo, las cuales pueden ser interpretadas en ocasiones como relaciones causa-efecto. Antes de comenzar con ejemplos de aplicaciones de modelos bayesianos, me gustaría clarificar cómo hacer la estimación de los parámetros del modelo a partir de datos categóricos como los que se muestran en esta tabla en la diapositiva. Todos los parámetros del modelo que aquí esquematizamos, por ejemplo, probabilidades a priori y las relativas a las distribuciones de probabilidad conjunta, se pueden aproximar a partir de las frecuencias relativas del conjunto de datos de entrenamiento. Los de la tabla de la diapositiva serían provenientes del entrenamiento, por ejemplo. Estas son las estimaciones de máxima verosimilitud de las probabilidades. Por ejemplo, una clase a priori se puede calcular asumiendo que todas las clases son equiprobables, es decir, que la probabilidad de cada a priori es igual a 1 partido por el número de clases. De este modo, la estimación de la probabilidad de una clase dada, es decir, el número de muestras en la clase partido por el número total de muestras, sería la forma de calcular. Por ejemplo, la probabilidad de tener reembolso fiscal es la probabilidad de reembolso sí es igual a 3 décimos, mientras que la probabilidad de reembolso no, en la tabla, es 7 de 10. Y para estimar los parámetros de la distribución conjunta de dos factores, por ejemplo, la probabilidad del estado civil igual a casada, dado que no evade capital, es igual a 4 de 7, 4 séptimos. Mientras que la probabilidad de reembolso igual a sí, dado o condicionado a que sí evade capital, es igual a 0, es decir, no hay ninguna. Las hipótesis sobre las distribuciones de las propiedades constituyen el modelo de eventos del clasificador Naive de Bayes. Por lo común,
Cuando trabajamos con datos continuos, es frecuente asumir que los valores continuos asociados con cada clase se distribuyen según una distribución normal de Laplace Gauss. Vamos a ver una primera aplicación en el ámbito de la toma de decisiones, de razonamiento bayesiano, por tanto. Cada día tomamos numerosas decisiones. Por ejemplo, cuando decidimos la vestimenta que nos ponemos, o qué calzado vamos a poner, si cogemos el autobús, el metro o el coche, o vamos caminando al trabajo o al centro de estudios. También cuando decidimos qué comeremos, qué haremos al salir del trabajo o al salir de clase, etc. Podemos tomar decisiones no meditadas, sin reflexión previa. Como decimos, a tontas y a locas. Pero lo razonable es trabajar con un método, por ejemplo, aquel que consiste en reunir toda la información, evaluar las opciones o alternativas y finalmente seleccionar la que creamos que es la mejor decisión final posible. Así habremos tomado una decisión con algún fundamento. En psicología, el proceso de toma de decisiones, en inglés decision making, se describe como siguiendo una serie de etapas que podríamos enumerar del modo siguiente. En primer lugar, identificar la decisión que se va a tomar. ¿Qué problema hay que resolver? ¿Cuál es el objetivo a lograr? ¿Cómo verificarás o medirás el resultado obtenido? Es decir, si hay éxito o fracaso. ¿Qué factores o variables son relevantes para este tema, para el tema tratado, etcétera? En segundo lugar, recolectar datos sobre el tema objeto de estudio, es decir, sobre las variables que hemos considerado relevantes. Reunir toda una información que esté disponible o sea accesible. En tercer lugar, habrá que identificar las posibles respuestas que sirven para solucionar el problema. ¿Qué alternativas existen? Y además, debemos valorar, cuantificar o medir el rendimiento que ofrecen las alternativas. Finalmente, en cuarto lugar, seleccionar la mejor alternativa y ponerse en acción, es decir, actuar. La teoría bayesiana de la predicción proporciona una herramienta con la que hacer frente a cualquier problema de toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Veamos pues un ejemplo de toma de decisiones, modelado mediante una red bayesiana. Nuestras predicciones suelen basarse en información incompleta, sesgada o ambigua, y con algún grado de incertidumbre, como ya hemos señalado en vídeos anteriores. Es decir, no somos observadores ideales o perfectos. En general, el razonamiento probabilístico es útil en estos casos. Y en particular, la inferencia bayesiana muestra su eficacia al operar con incertidumbre, con algún grado de confianza pero sin certeza absoluta. Veamos un ejemplo donde se usa el teorema de Bayes para tomar una decisión razonada consistente en subir en globo aerostático o no, basándonos en una serie de propiedades del clima de una determinada ciudad donde se realiza la excursión. Este grafo acíclico o modelo bayesiano ha sido elaborado para tratar este problema particular. Aquí tenemos, como vemos en el grafo, 5 nodos, uno para cada una de las variables, más otro para la respuesta o decisión final. En efecto, queremos tomar la decisión, con fundamento probabilístico, acerca de si es o no un día adecuado para montar en globo aerostático sabiendo que hoy hace temperatura templada, presión atmosférica es un día lluvioso, la humedad es moderada y la velocidad del viento es fuerte. El tiempo atmosférico, lo que generalmente hablando llamamos el tiempo, se refiere al estado de la atmósfera determinado principalmente por variables tales como la temperatura, la presión atmosférica, la precipitación, el viento, la humedad en un determinado lugar y en un momento dado. Se tratan de variables cuantitativas continuas, pero las vamos a categorizar para simplificar los cálculos y ver cómo opera el clasificador Naive de Bayes con datos categóricos. La temperatura atmosférica, entendida como la medida de la cantidad de calor contenido en el aire, se mide con el termómetro, como todos sabemos,
Nosotros la expresaremos en la escala de grados Celsius o centígrados y la vamos a categorizar del modo siguiente. Diremos calor cuando la temperatura es mayor de 24 grados centígrados. Es templada entre 12 grados centígrados y 24. Y es fría cuando es menor de 12 grados. Respecto a la presión atmosférica, que es la ejercida por las masas de aire sobre la superficie terrestre, se mide con el barómetro y la unidad de medida es el hectopascal. Cuando la presión atmosférica es baja, hay depresión. El aire es caliente, pero ligero, lo que anuncia un tiempo nublado y lluvia. Si hay muy baja presión, anuncia cielo lluvioso. Sin embargo, si la presión es alta, tendremos cielo soleado, cielo despejado. En cuanto a la humedad relativa, es la cantidad de vapor de agua en el ambiente. Cuanto mayor es el contenido de agua en el ambiente, mayor es la probabilidad de lluvias. Se mide con un higrómetro en porcentajes. Y lo vamos a categorizar del modo siguiente. Diremos que humedad es clima seco cuando la humedad es menor de 40%. Es moderada entre 40 y 70%. Y es alto grado de humedad cuando es mayor del 70%. Finalmente, la velocidad del viento es la velocidad y dirección de las masas de aire en movimiento. Se mide con el anemómetro y se expresa esta velocidad en kilómetros por hora. La dicotomizaremos como moderado cuando el viento es entre 21 y 50 kilómetros por hora y fuerte viento cuando es mayor de 50 kilómetros por hora. Los datos, etiquetados de acuerdo con la descripción anterior, la categorización de las variables que hemos hecho recientemente, son los que se muestran en esta tabla de la diapositiva. Corresponden a las 4 variables de nuestro modelo bayesiano, es decir, temperatura atmosférica, presión atmosférica, humedad relativa del viento y velocidad del viento. Así como también hemos registrado si se subió un globo o se estuvo parado. Estar parado lo representamos con stop, la palabra inglesa. Adviértase que la probabilidad de subir en globo fue de 9/14, es decir, de 14 sesiones, 9 se subió en globo. La respuesta al problema sirve para la toma de decisión calculada probabilísticamente acerca de si, dadas las condiciones climáticas de hoy, se debe o no subir en globo. Las condiciones climáticas de hoy hemos dicho que eran temperatura templada, presión atmosférica muestra un día lluvioso o indica un día lluvioso, o la humedad es moderada y la velocidad del viento es fuerte. Aquí, en esta diapositiva, se muestran 4 tablas de probabilidad condicional. Cada una de estas tablas, al combinar una propiedad climática del modelo que fue observada o medida con la acción final que se realizó, es decir, si se subió o no en globo aerostático, tenemos los datos frecuenciales para calcular las probabilidades condicionales de cada variable del modelo. Así, vemos por ejemplo que la probabilidad de que la presión señale día lluvioso dado que el globo subió fue de 2/9. La probabilidad de que la temperatura sea templada sabiendo que el globo subió fue 4/9. La probabilidad de que la humedad sea alta sabiendo que el globo subió fue 6/9. Y finalmente que la probabilidad de que el viento sea fuerte sabiendo que el globo subió fue de 3/9. Es decir, en cada una de esas tablas se ha podido calcular las probabilidades condicionales. Con estas probabilidades ahora podemos calcular el numerador del teorema de Bayes para el caso de que el globo subió, que concretamente es de 14 milésimas, 0.014, como se muestra abajo a la derecha de esta diapositiva. Y también podemos calcular la probabilidad para el caso de que el globo no subió, que es de 10 milésimas. Es decir, 0.010. Ahora vamos a calcular el denominador del teorema de Bayes, es decir, la probabilidad total de todas las clases o el valor de evidencia para tomar la decisión de si o no es buen día para subir en globo.
Usamos estas fórmulas que se muestran en la diapositiva. Mírase. Debemos sustituir las letras por su valor y con ellas se obtiene que la probabilidad de subir en globo ese día en particular, con esos valores de las variables, es de 0.576, 576 milésimas. Mientras que la probabilidad de no subir en globo es de 0.417, 417 milésimas. Debemos saber que un clasificador naive de Bayes toma como resultado la clase que tenga una probabilidad mayor relacionada con los datos actuales del clima. Es decir, como la probabilidad subir en globo es mayor que la probabilidad stop globo, se concluye que ese día particular es adecuado para subir en globo. Ahora voy a mostrar otra aplicación, específicamente un clasificador bayesiano. Clasificar consiste en asignar un elemento, sea un objeto, una persona, un dato, etc., a una clase o categoría, de acuerdo con un criterio. De ahí que también se denomine categorización. Por ejemplo, las personas categorizamos la realidad cuando asignamos diferentes animales a categorías semánticas tales como carnívoros, por ejemplo el león, el tigre, la puma, etc., o animales herbívoros, el caballo, la vaca, la oveja, etc., y animales omnívoros, el cerdo, la rata, la tortuga, etc. La categorización se considera una de las habilidades cognitivas más fundamentales y como tal es un interesante objeto de estudio tanto para la psicología como para la lingüística. De hecho, existe una fusión de ambas líneas de investigación conocida como psicolingüística. No obstante, también puede haber categorización no verbal, por ejemplo, clasificar imágenes, objetos, comportamientos, recuerdos en la memoria, etc. La categorización es una habilidad cognitiva fundamental que nos permite organizar la información en nuestra mente y así comprender mejor la realidad, nuestro entorno, hacerlo manejable cognitivamente. El proceso cognitivo de categorizar ayuda a organizar la memoria a largo plazo y a relacionar clases de objetos o eventos que se utilizan diariamente para hacer que el mundo sea comprensible y más manejable desde el punto de vista del sistema cognitivo. Al clasificar, transformamos un conjunto de datos en una serie de categorías que caracterizan a un concepto. Las categorías han de ser exhaustivas y mutuamente excluyentes, es decir, son exhaustivas si todas ellas juntas reconstruyen el conjunto total, y son mutuamente excluyentes cuando cada elemento pertenece a una sola clase. No puede pertenecer a más de una clase a la vez. Un clasificador bayesiano se puede ver como un caso especial de una red bayesiana en la cual hay una variable especial que es la clase C en la diapositiva. Y las demás variables son los atributos A1, A2, A_n. La estructura de esta red depende del tipo de clasificador. Como veremos más adelante, la clasificación también se puede hacer en términos de cálculo probabilístico. Un clasificador bayesiano obtiene la probabilidad a posteriori de cada clase C sub i usando la regla de Bayes, como el producto de la probabilidad a priori de la clase por una probabilidad condicional de los atributos o propiedades A, dada la clase, dividido por la propiedad de los atributos. Es decir, probabilidad de C sub i dado A igual a probabilidad de C sub i multiplicada por la probabilidad condicional de A dado C sub i dividido por la probabilidad de los eventos de E. Particularmente, un clasificador naive de Bayes es un clasificador probabilístico que aplica el teorema de Bayes y que asume la hipótesis de independencia entre las variables predictoras, lo que simplifica notablemente los cálculos. Precisamente por asumir tales simplificaciones es conocido como algoritmo ingenuo o naïf bayesiano. Más específicamente, un clasificador
naïf bayesiano asume que la presencia o ausencia de una propiedad o dato particular no está relacionada con la presencia o ausencia de cualquier otra propiedad dada la clase variable. Por ejemplo, una fruta puede ser considerada como una naranja si es de color naranja, redonda y tiene un diámetro de unos 7 centímetros. Color, forma, tamaño son las variables predictoras del modelo y forman los nodos de la estructura del grafo. Este tipo de clasificador, me refiero al clasificador naïf de Bayes, considera que cada una de estas propiedades contribuyen de modo independiente a la probabilidad de categorizar esta fruta como una naranja. Nótese la asunción del criterio de independencia entre las propiedades que configuran la red bayesiana, por lo que el valor de cada propiedad no queda afectado por la presencia o ausencia de otras. Los clasificadores naïf de Bayes son algoritmos de aprendizaje automático simples pero potentes. Se basan en la probabilidad condicional y el teorema de Bayes, naturalmente. Ahora aplicaremos el clasificador naïf de Bayes mediante un ejemplo para la clasificación de personas según su sexo. Es decir, el problema que planteamos es clasificar a una persona como hombre o mujer basándonos en características de algunas medidas antropomórficas, como son el peso o masa de la persona, la altura, el tamaño del pie o número de zapato que calza, etc. Primero, reflexionaremos sobre la estructura del modelo de inferencia bayesiana adecuado a este ejemplo. Este grafo acíclico que se muestra en la diapositiva refleja la estructura del modelo de inferencia bayesiana. En segundo lugar, recogemos una muestra de datos de la población. Como vemos, lo que tenemos que hacer es recoger datos relativos a las variables altura, masa o peso y tamaño del pie en función del sexo de cada sujeto. En tercer lugar, hacemos el entrenamiento del modelo, alimentándolo con los datos que hemos recogido. En cuarto lugar, verificamos su validez y, si alcanza el nivel de eficacia establecido, en quinto lugar, lo aplicamos a la población general. Examinemos los datos registrados para el entrenamiento. En una población hemos recogido una pequeña muestra de datos. Aun con finalidad ilustrativa, la muestra que aquí presento en esta diapositiva es pequeñísima, pero nos sirve para ilustrar el procedimiento del clasificador naïf de Bayes con variables continuas. Y con ello haremos el entrenamiento previo del clasificador. Todos los parámetros del modelo, por ejemplo, las probabilidades a priori y las probabilidades condicionales, así como características de las distribuciones de probabilidad, se pueden aproximar con frecuencias relativas del conjunto de entrenamiento. Estas son las estimaciones de máxima verosimilitud de las probabilidades. Para estimar los parámetros de la distribución de una variable, se debe asumir una distribución de probabilidad o bien generar modelos de estadística no paramétrica de las variables del conjunto de entrenamiento. En el modelo del clasificador de eventos naïf bayesiano, por lo común, cuando trabajamos con datos continuos, es frecuente asumir que los valores continuos asociados con cada clase se distribuyen según una distribución normal de Laplace-Gauss. Así, asumiendo una distribución gaussiana de las variables utilizadas, altura, masa o peso y número de pie, recolectamos los datos con esta muestra, calculamos la media y la desviación estándar de cada propiedad, altura, masa, media y tamaño del pie. Asumimos también que el sexo se distribuye en la población de modo equiprobable, es decir, que tienen la misma probabilidad ser hombre que ser mujer, 0,5. En la fase de prueba recibimos unos datos nuevos para ser clasificados como hombre o mujer. Específicamente nos piden, en este ejemplo concreto, la probabilidad en caso de ser hombre y también en caso de ser mujer de una persona que mide 182 centímetros de alto,
cuya masa corporal es de 60 kilogramos y que tenga un tamaño del pie de 21. Ahora calcularemos las probabilidades condicionales para el caso del varón. Asumiendo que la altura del varón se ajusta a una distribución normal en la población estudiada, aplicaremos el cálculo de probabilidades de acuerdo siguiendo la función normal. Por ejemplo, podemos utilizar el software de Microsoft Excel, la función distrib normal que se muestra abajo de esta diapositiva. Para una altura de un varón de 182 centímetros, la proporción de área bajo la curva normal que deja por debajo de este valor, que esquematizamos como PDA dado que es varón, igual a 0.733, siendo la media de la altura 178,46 y la desviación típica 5.704. Estos valores, la media y la desviación, son los parámetros de la distribución normal de la altura que han sido determinados previamente a partir de los datos del entrenamiento en la tabla que he mostrado anteriormente, en la diapositiva anterior. Análogamente, calculamos la probabilidad condicional para el peso o masa de un varón. Con una masa de 60 kilos, nos da que la probabilidad de masa condicionada a ser varón es igual a 0.000037, siendo la media de los varones de 79,95 y la desviación típica de la masa de los varones 5.29. Estos valores, la media y la sigma, son los parámetros de la distribución normal de la masa que fueron utilizados, que hemos mostrado en la tabla anterior y que corresponden al grupo de varones en los datos del entrenamiento. Finalmente, calcularemos la probabilidad condicional para un número de zapato de varón igual a 21 centímetros y nos da que la probabilidad condicionada del número de zapato dado que es varón es igual a 0.000043, siendo la media 28,57 y la desviación típica 1.915, que son estos dos datos los parámetros de la distribución normal del número de zapato, que igualmente han sido calculados, determinados previamente en el grupo de varones a partir de los datos del entrenamiento. Seguidamente vamos a calcular las probabilidades condicionales para el caso de la mujer, asumiendo que la altura de la mujer se ajusta a una distribución normal en la población estudiada. Aplicamos el cálculo de probabilidades en la función normal, por ejemplo utilizando la función de Excel distribución normal n para una altura de 182 centímetros, entonces la proporción de área bajo la curva normal es probabilidad de A, dado que es mujer, igual a 0.0379, donde la media es 165,13 y la desviación típica 9,50, siendo estos los parámetros de la distribución normal de la altura en las mujeres, determinados en la muestra de entrenamiento. Análogamente, calculamos la probabilidad condicional para la masa de la mujer de 60 kilos, que nos da una probabilidad de un área bajo la curva 0.496, utilizando como media de masa de la mujer 60.10 y desviación típica 10.72, que son los parámetros de la distribución normal de la masa en mujeres, según la muestra de entrenamiento. Finalmente, calculamos la probabilidad condicional para el número de zapato igual a 21 centímetros, lo que nos da una proporción de área bajo la curva de 0.723, siendo la media igual a 19.05 y la desviación típica 3,29, que fueron los parámetros de la función normal determinados previamente en el grupo de mujeres a partir de los datos de entrenamiento. Las fórmulas del teorema de Bayes para el caso de hombre es la que se muestra en la diapositiva, donde la evidencia, según el teorema de la probabilidad total, se muestra abajo.
Y para el caso de mujer, la fórmula es la que se muestra ahora en el centro. El denominador al que nos referimos como evidencia, a veces también denominada constante de normalización, se puede calcular mediante la fórmula que se muestra abajo. Ahora calculamos separadamente para hombres y mujeres las probabilidades a posteriori. En primer lugar, vamos con el caso del varón. Observamos que la probabilidad a posteriori del varón es de 0 punto seguido de 9 ceros y 61, es decir, 6,1 billonésimas. En el caso de la mujer, representado con la letra H de hembra, observamos que la probabilidad a posteriori es 0.0117, es decir, unas 12 milésimas. Al comparar ambas probabilidades, la del varón y la de la mujer, en este caso tan exagerado, observamos que la probabilidad a posteriori de que sea mujer es mayor que la de que pertenezca a la clase varón. 0.012 es mayor que 576 billonésimas. Por tanto, concluimos que los datos corresponden a los de una mujer con mayor probabilidad que a un hombre. Seguidamente voy a mostrar otra aplicación diferente de la inferencia bayesiana. Esta vez abordaremos el problema de cómo detectar y protegernos de los correos electrónicos falsos, es decir, cómo identificar correos spam. Usaremos un algoritmo basado en el teorema de Bayes, es decir, un algoritmo probabilístico que aprende a descubrir, encontrar y localizar correos electrónicos maliciosos. Estamos, por tanto, ante una aplicación de tipo aprendizaje máquina. Por simplicidad, aquí también usaremos el clasificador naive o ingenuo de Bayes. En breve, queremos crear un algoritmo detector de correo spam con alto grado de eficacia basado en un modelo probabilístico bayesiano. 5 detalles que suelen contener los spam son: primero, deberíamos reflexionar sobre qué detalles caracterizan a un correo electrónico del tipo spam y a los de no spam. Algunas variables o factores conocidos son estos. En primer lugar, el dominio de la dirección del email no coincide con el de la empresa o entidad. Por otra parte, cuando observamos el número de receptores que tiene ese correo, se advierte algo sospechoso. En tercer lugar, el correo solicita información personal. Por otra parte, el asunto del correo es nos pone en máxima alerta. Por otra parte, también el cuerpo del correo o asunto contiene palabras tales como oferta, oportunidad, premio, regalo, cómo hacerse rico, has ganado un premio o has ganado algo, etc. Finalmente, también otro factor, generalmente se incluyen archivos adjuntos. Así, una aplicación eficiente de las redes bayesianas son este tipo de clasificadores que frecuentemente son implementados como filtros de correo basura o spam que se adaptan con el uso. Comencemos pues con el ejemplo. Supón que hoy has recibido 100 emails y que de esos 100 emails comprueban que 25 de ellos son spam, mientras que 75 correos no lo son. Por una parte, hemos observado que de los 25 emails que son spam, 20 contienen la palabra regalo, mientras que también hemos comprobado que de los 75 emails que no son spam, también 5 contienen la palabra regalo. Por otra parte, observamos que de los 25 emails que son spam, 15 contienen la palabra premio. Así, 15 sobre 25, es decir, 3/5, es decir, una probabilidad de 0,6, probabilidad del 60%. Finalmente, comprobamos que de los 75 emails que no son spam,
10 emails contienen la palabra premio. Así, 10 entre 75, simplificando, 2 quinceavos, que es igual a 0.133, es decir, tienen una probabilidad del 13,3%. Como ya vimos en las presentaciones anteriores, la comprensión de este tipo de problemas se facilita construyendo diagramas de árbol, como el que se muestra en la diapositiva, donde representamos todos los datos disponibles, variables y por otra parte sus probabilidades asociadas. Así, por una parte observamos que de los 25 emails que son spam, 20 contienen la palabra regalo. Por tanto, 20 de 25, que simplificado son 4 quintos, es decir, 0.8, es decir, el 80%. Son spam y contienen la palabra regalo. También hemos comprobado que de los 75 emails que no son spam, 5 emails contienen también la palabra regalo. Es decir, 5 de 75, que simplificado son un quinceavo, lo que nos da, en términos de probabilidad, 0.067. Es decir, tiene una probabilidad de tener la palabra regalo y no ser spam del 6.7%. Por otra parte, observamos que de los 25 emails que son spam, 15 emails contienen la palabra premio. Así, 15 de 25, que simplificado son 3 quintos, es decir, 0.6, por tanto el 60%. Y finalmente comprobamos que de los 75 emails que no son spam, 10 emails contienen la palabra premio. Así, 10/75avos, simplificado 2 quinceavos, igual a 0.133. En otras palabras, 13.3% de los no spam contienen la palabra premio. Ahora ya estamos en condiciones de responder a cuestiones como estas que se nos plantean. Primera, si un email contiene la palabra regalo, ¿cuál es la probabilidad de que sea spam? Para hacer estos cálculos usamos las probabilidades condicionales. Así, la respuesta sería la probabilidad de ser spam condicionado a que te contenga la palabra regalo es igual a 4 quintos, es decir, 0.8, es decir, una probabilidad del 80%. Cuestión 2, pregunta 2. Si un email contiene la palabra premio, ¿cuál es la probabilidad de que sea spam? Para dar respuesta a esta cuestión, calcularíamos la probabilidad condicionada de ser spam, S, condicionado a contener en el email la palabra premio, lo que nos da 3 de 5, 3 quintos, es decir, 0.6, es decir, una probabilidad del 60%. Ahora, en esta diapositiva vemos que de los 25 emails que son spam, 12 contienen ambas palabras, regalo y premio, los marcados con una cruz verde. También vemos que de los 75 emails que no son spam, 0 emails contienen ambas a la vez, ambas palabras, la palabra regalo y la palabra premio. Aunque vemos que hay 5 con la palabra regalo y 10 con la palabra premio, pero nunca coinciden ambas juntas en un mismo email, es decir, la probabilidad 0, suceso nulo. Ahora vamos a definir nuestro detector con el algoritmo de clasificador naive-bayesiano. Primero nos preguntamos cuántos emails de spam tienen ambas palabras, regalo y premio. Aquí surge la cuestión sobre cómo combinar las probabilidades condicionales. Para esto usaremos el clasificador naive de Bayes. Efectivamente, miramos cuántos emails que son spam contienen ambas palabras, regalo y premio, y observamos que hay 12. Así, la probabilidad de ser spam dado R y P, dado que contienen las palabras regalo y premio, es igual a 12/25avos, lo que da igual a 0.48. Mientras que entre los que no son spam, ningún email contiene ambas palabras en el mismo email. Tal vez esto puede ser debido a que la muestra de emails es pequeña,
ya que solo tenemos 100 emails. Por ello, para mejorar, podríamos ampliar nuestra muestra de emails, por ejemplo, registrar 1000 y trabajar con 1000 emails. O alternativamente, podríamos aplicar el algoritmo del clasificador naive-bayesiano. No obstante, si aplicamos un clasificador naive-bayesiano, estamos asumiendo que la probabilidad de que contenga la palabra regalo es independiente de la probabilidad que contenga la palabra premio. Y ciertamente, asumir esto es algo ingenuo, porque no son independientes realmente. De ahí lo de clasificador naive. Sin embargo, en la práctica, el clasificador naive de Bayes funciona bastante eficientemente, por lo que se suele aplicar este algoritmo. Por tanto, asumiendo que la probabilidad de que tenga la palabra regalo es independiente de la probabilidad de que tenga la palabra premio, la probabilidad compuesta, la de la unión, en los correos con spam es 4/5 multiplicado por 3/5 y todo ello multiplicado por 25 emails con spam que hemos recibido. Esto es, nos da 12/25 multiplicado por 25, lo que resulta igual a 12 emails de los de spam que contienen ambas palabras simultáneamente, regalo y premio. ¿Y qué pasa con la probabilidad compuesta, la unión, en los correos sin spam? Asumiendo también la independencia de ambos factores, tenemos que 1/15 por 2/15 multiplicado por 75 correos no spam nos da 2 partido por 225 multiplicado por 75, lo que es igual a 2/3 de email que contienen ambas palabras, regalo y premio. Muy baja probabilidad. Ahora, mediante el algoritmo clasificador naive-bayesiano, sí se puede dar respuesta a la pregunta: si un email contiene las palabras regalo y premio, ¿cuál es la probabilidad de que sea spam? Así, aplicamos la regla de Bayes, del clasificador naive-bayesiano, y resulta que la probabilidad de ser spam, dado que R y P contienen el regalo y premio, es igual a 12 partido por 12 más 2 partido por 3. Es decir, 36/38, con lo que resulta una probabilidad de 0.947. Es decir, hay una probabilidad del 94,74% de que un email contenga ambas palabras, regalo y premio. Ahora vamos a hacer lo mismo que antes, pero esta vez usaremos la fórmula del teorema de Bayes y aplicaremos la regla del algoritmo clasificador naive-bayesiano. Es decir, asumiendo la independencia de las probabilidades de que un email contenga ambas palabras, regalo y premio. Arriba a la izquierda vemos cómo calcular la probabilidad compuesta R y P, regalo y premio, haciendo el producto de las probabilidades de cada una, asumiendo que puede ocurrir independientemente que salga una u otra, de ahí que hablemos de un algoritmo ingenuo. Arriba a la derecha tenemos la fórmula del teorema de Bayes, que permite calcular la probabilidad a posteriori de que el correo sea spam, dado que, o sabiendo que, ya han aparecido en un mismo email ambas palabras, regalo y premio. Abajo de esta diapositiva hemos sustituido las letras de la fórmula de Bayes por sus valores, y así obtenemos la probabilidad a posteriori. El resultado obtenido es el mismo de antes, es decir, dados nuestro conocimiento actual, que están presentes las palabras regalo y premio, tenemos una probabilidad del 94.74% de que ambas concurran en el mismo email. Ahora, supongamos que queremos mejorar nuestro detector de spam. Para ello, añadimos otro nodo a nuestra red bayesiana, es decir, otras palabras que puede contener el email, por ejemplo, ganar dinero. Analizamos la muestra de emails disponibles y observamos que en emails con spam las palabras ganar dinero aparecen en 5 emails. Por tanto, la probabilidad es 5/25, que simplificado nos da 1/5. Mientras que en emails sin spam
las palabras ganar dinero aparecen en 30 emails, lo que implica una probabilidad de 30/75, que simplificado da 6/15. Se nos plantea la siguiente pregunta. Si un email contiene las palabras regalo, premio y ganar dinero, ¿cuál es la probabilidad de que sea spam? Es decir, tenemos que calcular la probabilidad condicionada, probabilidad de ser spam, dado que contiene las palabras R, P y G, es decir, regalo, premio y ganar dinero. Ahora apliquemos el algoritmo Naive-Bayesiano para clasificar, lo que implica asumir que la aparición de estas tres palabras en un email tienen probabilidades independientes y por tanto la probabilidad de ser spam condicionado a que aparezcan las palabras R, P y G, regalo, premio y ganar dinero, es el producto de las probabilidades de cada una de ellas. Es decir, como vemos en la diapositiva, 4/5 por 3/5 por 1/5, lo que nos da 12/125. Esto ha de ser multiplicado por el número de correos sin spam que había, es decir, por 25, lo que nos da 12/5 de emails que contienen las palabras R, P y G, regalo, premio y ganar dinero, entre los spam. Por otra parte, la probabilidad de que no sea spam y contenga esas tres palabras se obtiene también multiplicando las tres probabilidades, en el caso de no spam. 1/15 por 2/15 por 6/5, lo que nos da 12/3375. Esto lo multiplicamos por 75 correos no spam, y nos da 4/15 de emails que contienen las tres palabras entre los que no eran spam. Ahora, aplicando el clasificador Naive-Bayesiano, calculamos la probabilidad de ser spam condicionado a R, P y G, es decir, 12/5 dividido por 12/5 más 4/15, lo que nos da igual a 36/40, es decir, una probabilidad de 0.90, del 90%. En resumen, hemos visto que el detector de spam basado en el algoritmo Naive-Bayesiano ha empeorado al añadir una nueva palabra o una nueva variable en la estructura de la red bayesiana. Hemos pasado de detectar del 94.7% a detectar el 90%. Ha disminuido su eficacia. Esto es debido a que la palabra ganar dinero está más asociada a no spam que a spam. En general, cuantas más variables añadamos al modelo, más fino será el detector de spam basado en el algoritmo Naive-Bayesiano, pero siempre que las variables sean pertinentes al tema. En caso contrario, el clasificador operará con menor eficacia, como acabamos de mostrar con este ejemplo. Una parte importante de la práctica sanitaria consiste en la toma de decisiones bajo incertidumbre. En particular, el profesional de la salud debe decidir asignar un tratamiento a partir de un conjunto de tratamientos posibles a un paciente caracterizado por unos rasgos físicos, una edad, sexo, historial clínico previo, etc., y por una serie de síntomas, por ejemplo, ansiedad, melancolía, agitación, comportamientos inusuales, alteración del lenguaje, alucinaciones, delirio, etc. Pero también a partir de los resultados de pruebas o test a los que haya sido sometido, test de inteligencia, test de atención, test de personalidad, etc. Una adecuación del teorema de Bayes a la diagnosis clínica diría así: dada una partición del espacio muestral A, es decir, posibles diagnósticos o trastornos, y un evento B, es decir, una serie de manifestaciones sintomáticas o los resultados obtenidos en un test, entonces podemos averiguar las probabilidades condicionales y también la probabilidad a posteriori de cada una de las clases A sub i.
diagnóstico o trastorno, dado el evento B, es decir, dada la probabilidad de un diagnóstico dado. Por tanto, el teorema de Bayes permite medir directamente la verosimilitud de una hipótesis diagnóstica, o sea, qué patología o trastorno tiene el paciente con mayor probabilidad. Generalmente, la inferencia bayesiana se realiza por métodos iterativos que permiten actualizar, es decir, recalcular, la probabilidad de una hipótesis dado los datos nuevos, como muestra el esquema de la diapositiva actual. Como vemos, se necesita una estimación a priori de las probabilidades de las diversas hipótesis o patologías que pueden ser valores objetivos o incluso subjetivos, basados en la experiencia anterior. Naturalmente, como sucedía en la estadística frecuentista, cuanto mayor sea la cantidad de datos disponibles, menor será la incertidumbre de las inferencias. Es decir, aquí el concepto de probabilidad a priori significa conocimiento disponible y mide directamente la verosimilitud de la hipótesis de investigación. El proceso iterativo consiste en la actualización de la probabilidad de una hipótesis, P de H, probabilidad de la hipótesis, para obtener una nueva probabilidad a posteriori dado un conjunto de datos, P de H dado X. Esta probabilidad es proporcional al producto de la verosimilitud, P de XY dado H, y la probabilidad de H, de la hipótesis. La nueva probabilidad obtenida puede ser usada como una probabilidad a priori ante un nuevo dato o conjunto de datos, dando origen a un proceso inferencial iterativo, un bucle. Veamos, pues, aplicado a un caso particular de diagnosis aplicando inferencia bayesiana. Dice así el contexto problema. En un hospital psiquiátrico desean elaborar un modelo bayesiano para calcular las probabilidades de una serie de diagnósticos, depresión, fobia o ansiedad, dado que el paciente se ha curado al aplicarle un particular tratamiento. Aquí, como nos muestra el diagrama de árbol, conocemos los siguientes datos. En primer lugar, la probabilidad de depresión, de tener depresión en el paciente, es de 0.30. La probabilidad de fobia 0.20 y la probabilidad de padecer ansiedad 0.50. Pero también sabemos que la probabilidad de tener depresión cuando está curado es de 0.50, 0.5. Probabilidad de D condicionado a C, a estar curado. La probabilidad de tener fobia cuando está curado es de 0,70. Probabilidad de F, de fobia, dado que está curado, C. Y la probabilidad de tener ansiedad, D, cuando está curado es 0,40. Probabilidad de A, dado C. Si seleccionamos un paciente al azar y comprobamos que está curado, nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que ese paciente hubiera sido diagnosticado de depresión? Es decir, la probabilidad condicionada de estar curado dado que tiene depresión. A partir de este diagrama ya tenemos los datos para responder a esta cuestión aplicando el teorema de Bayes. Bien, vamos a calcular, por tanto, cuál es la probabilidad de que ese paciente esté curado dado que ha sido diagnosticado de depresión. Por tanto, aplicando el teorema de Bayes, cuya fórmula se muestra de nuevo en la diapositiva, tenemos que la probabilidad de que ese paciente hubiera sido diagnosticado es de 0.306, es decir, de 30.6%. Para finalizar, voy a mostrar un diagrama que esquematiza el modus operandi de un modelo diseñado con la finalidad de clasificar, ya sea objetos, personas, etc., y cuyo algoritmo de aprendizaje podría ser el clasificador naive bayesiano. De acuerdo con el modelo representado en este diagrama, primero entrenamos la red bayesiana para que ajuste las probabilidades o fuerza de las conexiones entre los nodos del grafo o modelo probabilístico. Esto se hace aplicando el algoritmo de aprendizaje propuesto por Thomas Bayes. Después, verificamos la validez de este algoritmo utilizando el modelo o
midiendo su eficacia predictiva. Y para ello usamos otro conjunto de datos distinto al usado para el entrenamiento. Si, por ejemplo, el porcentaje de clasificaciones correctas era satisfactorio, entonces aceptamos el modelo como válido. En otro caso, tenemos que reflexionar y tras las pertinentes conclusiones corregiremos el modelo, añadiendo o quitando algún nodo o variable, o el modelo puede estar sobreajustado, corrigiendo los datos de entrenamiento, y volvemos a entrenar y a validar. Finalmente, si el resultado es satisfactorio, se acepta el modelo como herramienta o explicación válida para la que fue diseñado: clasificar, aprender, predecir, razonar, etc. Las redes bayesianas se entienden, se verifican y se ajustan con cierta facilidad. Basta solo con mirar los parámetros del modelo una vez entrenado. Eso es lo que los convierte en una buena elección para la investigación científica. No obstante, siempre deben utilizarse bajo ciertos criterios o restricciones. Naturalmente, las redes bayesianas están limitadas por la estructura de modelo que asigne el científico a priori, inicialmente, basándose en su concepción teórica inicial. A modo de clausura del tema, en esta presentación he mostrado aplicaciones del teorema de Bayes en áreas diferentes como son el ámbito del razonamiento inferencial, cómo hacer predicciones, al campo del aprendizaje automático a partir de datos, y también hemos visto clasificadores bayesianos, por ejemplo, de correo spam, no spam. No obstante, sus aplicaciones no se agotan aquí. También se utiliza en motores de búsqueda eficiente en Internet. Por ejemplo, Google y Edge lo utilizan. En pronóstico del tiempo meteorológico, actualizando la probabilidad de diferentes condiciones climáticas en función de nuevos datos. Por supuesto, se ha revelado muy útil en aprendizaje automático, como motor de los algoritmos de aprendizaje bayesiano. Además, se utiliza para el modelado científico probabilístico para examinar la inferencia y la actualización de creencias previas basadas en datos observados. También se usa en pruebas de hipótesis estadísticas para evaluar la efectividad de diferentes intervenciones o estrategias. Y desde las aplicaciones de ingeniería se aplica al diagnóstico de fallas o sensores, fallas en los sensores o errores de medición en estos dispositivos mecánicos o electrónicos. Están basados en lecturas del sensor que pueden dar lugar a algún fallo o error. Finalmente, también se han utilizado y se utilizan en bolsa y análisis del mercado de valores, así como en modelos financieros y para ayudar a evaluar la probabilidad de los factores de riesgo de una transacción o inversión. Muchas gracias por vuestra atención. Muito obrigado pela vosa atenção. Espero haber sido de utilidad y haber transmitido con claridad las ideas mínimas requeridas para que quienes se acercan por primera vez a la metodología científica bayesiana sean capaces de aplicarla a sus modelos. Esta metodología ha mostrado una gran utilidad para la investigación en psicología en particular y en general para las ciencias de la salud y las ciencias sociales. Si el tema te ha agradado, presiona el icono me gusta. De esta forma estás reconociendo mi trabajo, mi esfuerzo. Y para continuar conociendo detalles de esta rama de la psicología experimental, visita el canal de José Antonio Aznar Casanova.